Buenas tardes a todos y todas. Les doy la bienvenida a esta unidad 3 de nuestra materia Diseño de Estrategias de Protección y Defensa Integrales. Esta unidad se denomina elaboración de una estrategia de defensa que incluya objetivos, estructura y propuestas de vía de acción. Para el desarrollo de esta unidad, ustedes van a tener dos actividades. Nuestra primera actividad será la lectura obligatoria, que es el caso de la sentencia de la masacre de La Rochela contra Colombia, una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del año 2007, en donde ustedes tendrán que revisar los párrafos indicados. Como ustedes podrán observar, esta sentencia o los hechos de esta sentencia versan sobre la privación de la libertad y la ejecución extrajudicial de varios miembros, 12 miembros que son funcionarios de la Administración de Justicia en La Rochela, y cómo esta privación de la libertad y ejecución se lleva a cabo por un grupo paramilitar, pero con la cooperación y con la quiesencia del Estado, ¿no? Dentro de estos funcionarios hubo sobrevivientes, 3 sobrevivientes, y la lectura la tendrán que hacer a la luz de los siguientes elementos. Uno, ubicar los derechos violados, ubicar cómo la Corte va fincando responsabilidad al Estado de Colombia por los derechos violados a partir de los hechos del caso. Van a poder ubicar violaciones al derecho a la vida, al derecho a la integridad personal, a la libertad personal, pero también es de especial relevancia cómo la Corte extiende el alcance de la violación al derecho a la integridad personal no solamente a las víctimas directas, sino también a las víctimas indirectas, a los familiares, ¿no? Otros de los derechos violados son la protección judicial y las garantías judiciales. Otro de los elementos de análisis es el incumplimiento de obligaciones. Ustedes saben que para que la Corte Interamericana finque responsabilidad por los derechos violentados, tiene que haber a la par el incumplimiento de obligaciones en materia de derechos humanos. Estas obligaciones ustedes las van a ubicar en el artículo 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El artículo 1 relacionado al respeto y garantía de los derechos humanos, y el artículo 2 vinculado a la adopción de medidas para hacer efectivos tales derechos. Entonces acá vamos a poder observar cómo la Corte le finca responsabilidad a Colombia por el incumplimiento del artículo 1.1, es decir, por el respeto, y esto tiene que ver con la participación de agentes estatales, ¿no?, en la conformación del grupo paramilitar, pero también, y esto más adelante en la lectura, se finca responsabilidad por el incumplimiento de la obligación de garantía. Ustedes recordarán que la obligación de garantía, de esta se desprenden varios deberes: el deber de prevenir las violaciones, el deber de investigarlas, de sancionarlas y de reparar el daño, ¿no? Entonces se finca responsabilidad a partir del artículo 1.1 de la Convención Americana. El otro elemento a tener en cuenta como un eje transversal para el análisis de esta sentencia de la Corte es el contexto, que esto es algo que ya hemos estudiado en las unidades anteriores, y acá el contexto se enmarca en un contexto histórico y jurídico. Un contexto histórico porque la Corte da cuenta de cómo este caso no es un caso aislado, sino que se inscribe en un contexto de violencias que ya se venían ejecutando en contra de los funcionarios públicos y por parte de grupos paramilitares a efectos de mantener la impunidad estatal. Pero también un contexto jurídico o normativo que hizo posible la comisión de estos hechos de violencia por parte de los paramilitares, porque para el caso de Colombia existían una serie de iniciativas legales vigentes que dieron cauce a la conformación de los grupos paramilitares en el país. Pero además también van a observar dentro de este contexto la participación o lo que se conoce como la quiesencia del Estado en cuanto a la conformación del grupo militar, en cuanto a su adiestramiento, en cuanto a proveerles de las armas, ¿no?, con las cuales se llevan a cabo estos actos de graves violaciones a los derechos humanos. Y el otro elemento que ustedes tendrán que contemplar, ¿no?, en el análisis transversal, pues son las medidas de reparación que va a fijar la Corte Interamericana en este caso. Y para entender las medidas de reparación, pues hay que hacerlo a la luz de las siguientes pues medidas, ¿no?,
que son las medidas de restitución, es decir, aquellas que buscan restituir los derechos conculcados, colocar a las personas en la situación en la que se encontraban con anterioridad, que no en todos los casos es posible, como en el presente caso en donde hay una privación arbitraria de la vida, ¿no? Pero también están las medidas de rehabilitación a las víctimas a través de distintos tipos de atención psicosocial e integral, las garantías de no repetición, que buscan también tener efectos estructurales a través de la adopción o modificación de leyes, la capacitación a los servidores públicos, la creación de protocolos u otros instrumentos de actuación, las medidas de indemnización, las medidas de satisfacción o de dignificación de la memoria de las víctimas, que tiene que ver con las disculpas públicas, la elaboración de memoriales, los actos de reconocimiento público, el nombrar ciertos espacios con el nombre de las víctimas como una medida de dignificación de su memoria, ¿no? Entonces, estas son algunas de las medidas de reparación integral que fija la Corte, y ustedes ya irán viendo en el análisis de la lectura las distintas medidas de reparación que fija la Corte. Ahora bien, una vez ya realizada la lectura de la sentencia de la Corte Interamericana, la segunda actividad que ustedes van a tener que desarrollar es una resolución de un caso. Es decir, ustedes van a tener que elegir uno de los dos casos que se les van a otorgar para, a partir de ese caso, realizar una propuesta de estrategia integral para la defensa del mismo. Ustedes van a elaborar una propuesta de cómo ustedes defenderían de forma integral el caso. Van a poder elegir entre dos casos. Uno es el caso de poblaciones callejeras y el otro es el caso de agresiones contra periodistas. Y ustedes, para la elaboración de esta propuesta de estrategia integral, van a tener que responder y considerar los siguientes aspectos. Obviamente, pues muchos de estos ya los hemos visto en las sesiones anteriores, o son elementos que van a poder fortalecer con la sentencia de la Corte Interamericana. El primer aspecto es qué objetivo general buscan alcanzar con esta estrategia de defensa. ¿Qué es lo que se busca? En términos de derechos humanos, en términos de restitución, en términos de justicia, en términos de restablecimiento. ¿Cuál es su objetivo al diseñar esta estrategia? El punto 2 será el que ustedes puedan ubicar los derechos humanos que se encuentran vulnerados en el caso y qué estándares se exigirían al Estado en el marco de su estrategia de acción, ¿no? Una vez que ubican estos derechos, una vez que ubican el incumplimiento de obligaciones, ¿qué le exigirían al Estado en materia de estándares? ¿Qué es lo que el Estado tendría que estar adoptando para garantizar la verdad, para garantizar la justicia en el caso concreto, la atención integral a las víctimas, el derecho a la verdad, etcétera? En el punto 3, ustedes tendrán que determinar si es posible construir una condición de contexto en el caso que además les permita exigir medidas estructurales. Es decir, con el caso que ustedes tienen, ¿es posible construir el contexto? Es posible hablar de un contexto histórico, de un contexto social, de un contexto normativo. Es posible ubicar el caso que ustedes analizaron no como un hecho aislado, sino en el marco de una práctica general de conducta por parte de autoridades, en el marco de violaciones masivas o en el marco de violaciones sistemáticas, o en el marco de una serie de adopción de iniciativas legales que posibilitan la comisión de hechos violatorios. Es posible enmarcarlo en alguno de estos contextos y cómo lo construirían a este contexto. En el punto 4 tendrán que responder qué técnicas de documentación van a emplear para la defensa del caso y qué objetivos específicos buscan ustedes con la recolección de estas técnicas de documentación. Recuerden, esto ya lo vimos en la sesión anterior. Dentro de las técnicas de documentación se pueden emplear, por ejemplo, los informes de los relatores de derechos humanos del Sistema de Naciones Unidas, del Sistema Interamericano, los informes de las comisiones de la verdad que existan en los distintos países, los testimonios, las notas periodísticas, las sentencias que existan sobre hechos similares o que permitan enmarcar su caso dentro de un contexto generalizado, ¿no?, de violencia o de violaciones. En el punto 5, ustedes tendrán que responder qué mecanismos de defensa van a utilizar para la defensa del caso. Y van a explicar la finalidad en emplear estos mecanismos de defensa, las ventajas y las limitaciones que tiene emplearlos. Aquí recordemos que los mecanismos de defensa son amplios, no solamente nos referimos a mecanismos jurídicos,
en el ámbito interno o en el ámbito internacional, ¿no? Lo que puede ser en el ámbito interno los amparos o los habeas corpus o las quejas ante los organismos públicos de protección a los derechos humanos, o en el ámbito internacional la presentación de casos ante los sistemas universal e interamericano de derechos humanos o acciones urgentes, sino también pensar la defensa como una defensa integral que también contempla acciones de defensa política, de defensa mediática, ¿no? Desde la publicidad del caso, las ruedas de prensa, los comunicados o acciones, estrategias sociales que utilizamos en muchos de nuestros países, que van desde los plantones, las marchas, ¿no? Es cómo poder detallar una estrategia de defensa integral para este caso y qué ventajas o limitaciones observan, ¿no? Considerando pues los hechos y el contexto de los lugares en donde se llevan a cabo las violaciones a derechos humanos. Y finalmente en el punto 6 tendrán que analizar qué obstáculos materiales, legales, institucionales deben de tener en cuenta para la defensa del caso o qué problemas de seguridad podrían enfrentar los o las defensoras que están participando en el caso. Es decir, si ustedes estuvieran ante la defensa de este caso, ¿con qué obstáculos se van a encontrar? Obstáculos en materia de leyes, obstáculos en materia de las instituciones, en materia de recursos, de personal, ¿no? De la actuación que tiene el Estado para negar los hechos, etcétera. ¿Y qué problemas de seguridad en ese contexto en el que se da el caso se podrían estar enfrentando los defensores y defensoras de derechos humanos? Estos son los 6 aspectos bajo los cuales ustedes tendrán que hacer el análisis y resolver el caso y plantear su estrategia de defensa integral, ¿no? De este mismo caso, y para lo cual pues también tendrán que ir transversalizando el contenido de todo lo que hemos venido observando en la sesión 1 y en la sesión 2 de esta materia, ¿no? Y colocarlo para la resolución del caso. Bueno, además de la lectura obligatoria, por favor, también es importante leer las lecturas complementarias para tener un mayor panorama, ¿no? Para la resolución del caso. Y bueno, sin más, pues yo les deseo mucha suerte en esta sesión. Yo estoy en contacto con ustedes a través de los foros. Cualquier situación no duden en buscarme y mucho éxito en esta sesión. Buenas tardes.